¿Cómo están? Vamos a hablar sobre varios estudios. Vamos a ver una artrografía, ¿sí? En este caso una artrografía de hombro, ¿sí? Vemos cómo, vamos a ver todo, qué es lo que es, cuáles son los materiales, cómo tenés que preparar al paciente, ¿no es cierto? ¿Cuál es la indicación más común o cuáles son las indicaciones más comunes para hacer el estudio? ¿Qué tipo de instrumental se utiliza? ¿Cuáles son las proyecciones? ¿Cómo se ven las imágenes, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son los riesgos que se corren cuando se realiza este tipo de estudio? Bueno, acá como todos saben, ¿no es cierto?, una artrografía es un estudio de una articulación utilizando radioscopía o fluoroscopía, ¿no es cierto?, y un medio de contraste iodado, ¿sí? Y la siguiente. Como pueden ver, ¿cuál es lo primero que se necesita? La asepsia de la zona, o sea que ustedes necesitan, o el médico necesita realizar la limpieza de la zona para evitar que haya una infección, tanto en la piel, en los músculos, o peor, en la articulación y el hueso, ¿sí? Como pueden ver, hay un antiséptico, está la anestesia, hay una aguja y están los paños quirúrgicos, ¿sí? O zonas estériles. Digamos, espero que no cometan el error. ¿Qué es lo que le están preguntando acá? No necesita preparación previa porque no está hablando, no se están viendo ni arterias, ni venas, ni el sistema o el aparato digestivo, ¿sí? Se está viendo una articulación, ¿sí? Como pueden ver, le está diciendo que no es necesario nada, de restringir nada, ¿sí? Lo que sí tienen que sacarse es todo el material radio opaco que pueda tener, ¿no es cierto?, en la zona de estudio, y se le da una bata para que esté más cómodo, ¿sí?, durante el estudio. Lo que se hace es colocarlo, ¿no es cierto?, al paciente sobre la mesa de estudio, ¿sí? Lo que se hace es centrar el tubo o el equipo en la zona de estudio, ¿sí? Como pueden ver, se limpia la zona donde se va a hacer el estudio, ya sea el hombro, la rodilla, el codo, la muñeca, el tobillo, ¿sí? Se anestesia la zona, ¿no es cierto? Y bueno, como pueden ver, ¿no es cierto?, una vez que hicieron la esterilización de la zona, lo que se hace es insertar la aguja. ¿Sí? Bueno, como pueden ver, ahí lo que está diciendo, lo que el médico cuando introduce la aguja, ¿no es cierto?, con la jeringa extrae un poco de fluido de la articulación, ¿sí? Principalmente, ¿para qué se lo hace? El color del líquido sinovial es como la clara del huevo, o sea, tiene la misma consistencia, o sea que tiene que ser transparente. Si tiene cualquier otro color, ya sea rojo, porque puede tener sangre, o blanco, porque puede tener pus, es que hay algún tipo de proceso dentro de la articulación. Por eso, primero extrae el médico un poco de líquido para saber cómo está la articulación, ¿sí? Si está normal, o si tiene algún sangrado, o si tiene alguna infección. Y entonces recién procede, ¿no es cierto?, a inyectar el medio de contraste en la articulación, ¿sí? Bueno, lo que se hace, ¿no es cierto?, es hacer que el paciente, ¿no es cierto?, comience a mover la articulación, ¿sí? A medida que va moviendo la articulación, en este caso del hombro, se van realizando, ¿no es cierto?, las proyecciones. ¿Sí? ¿Sí? Como pueden ver, ¿no es cierto?, lo que tratan de ver es cómo están los músculos, cómo están la cápsula articular principalmente, ¿sí?, que es lo más importante. Disculpen que esté así deformado, ¿no es cierto? Habría que... Bueno, ¿qué es lo que buscan? Sinovitis, ¿no es cierto?, que es la inflamación de la membrana, ¿no es cierto? Y la bursitis, que es la inflamación de la bolsa. O sea, no solamente se inflama la membrana, ¿no es cierto?, que recubre la articulación, sino también la bolsa que contiene el líquido sinovial. Eso se llama bursitis y es bastante molesto, ¿no es cierto?, mucho más molesto que la sinovitis, en este caso para el paciente. Bueno, por lo general lo que se utiliza es un tubo rayo X, un equipo de fluoroscopía, ¿sí? Como ustedes ya saben, puede ser o digital o analógico, ¿sí?, que puede tener un tubo intensificador de imagen, un detector plano
Eso ya lo conocen por técnicas 3 y por física 2 y 3. Así que no tenemos que estar describiendo tanto el equipo, ¿sí? Ahí se ven las imágenes. Como pueden ver, ¿no es cierto? En una se ven imágenes de las dos primeras, ¿sí? Son imágenes de radioscopía. Y las otras dos son imágenes de tomografía y resonancia magnética. Sí, bueno. ¿Cuáles son los inconvenientes que pueden encontrarse? Como pueden ver, infección. Si el médico no limpia bien la zona, puede infectar la articulación o el tejido interno, ¿sí? El cáncer. Puede ser que el paciente tenga cáncer y no se haya descubierto y se lo encuentra justo cuando se lo está punzando, ¿sí? La alergia al yodo, ¿sí? ¿Qué es lo que trata de buscar? Enfermedades, por lo general embolias, ¿sí? Otro objetivo del estudio sería delimitar, ¿no es cierto?, tumores. Porque una vez que hicieron un hallazgo, ya sea por resonancia o tomografía, la mejor manera de saber dónde comienza y dónde termina un tumor o dónde comienza o termina un proceso neoplásico es mediante un estudio de hemodinamia, ¿sí? Una arteriografía. Saben dónde comienza y dónde termina. Entonces ese es también otro objetivo de estudio en este caso. Sí, bueno, como pueden ver, esto ya lo tendrían que saber, ¿no es cierto? ¿Dónde comienza? Espero que su PowerPoint esté así como ¿no es cierto? ¿Dónde comienza el tronco celíaco? En la cara anterior de la arteria aorta, ¿no es cierto? Como pueden ver, en la porción superior de la primera vértebra lumbar. Sí, bueno, y como pueden ver, se divide en tres ramas, ¿no es cierto? La gástrica, la arteria hepática común y la arteria esplénica. Sí, bueno, la arteria celíaca, conocida como tronco celíaco, ¿no es cierto? Bueno, como pueden ver, ahí están. Como ustedes ven, lo que tienen que saber ustedes. ¿Qué irriga? El esófago, el estómago, el duodeno, el vaso, el páncreas, el hígado y la vesícula biliar. ¿Sí? O sea, la arteria gástrica, ¿no es cierto?, irriga el esófago, el estómago, la gastrohepática, el estómago, el duodeno, ¿no es cierto?, la esplénica, el vaso, el páncreas es también irrigado por parte de la arteria esplénica y la arteria hepática, ¿no es cierto?, mientras que el hígado y la vesícula biliar son irrigadas por la arteria hepática. Bueno. Como pueden ver, ahí están las principales arterias, ramas. La siguiente. Ahí está, un dibujo más o menos. Ese es del Meschan, ¿sí? Como pueden ver cómo se inicia, ¿no es cierto? Cómo abraza el estómago. Cómo se va hacia el vaso, ¿no es cierto? Al hígado, hacia la arteria gastroduodenal, la esplénica gastroesplipróquica derecha, ¿no es cierto? Izquierda. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que lleva? ¿Sí? Esto es toda anatomía, ¿sí? Tienen que saberlo. ¿Sí? La arteria piliárica gástrica, ¿qué es lo que irriga? La gastroduodenal. Estómago, páncreas, duodeno, ¿no es cierto? La esofágica al esófago, la esplénica al vaso, ¿no es cierto? También irriga, como pueden ver, al páncreas, ¿no es cierto? La arteria gastroesplénica al estómago y el epíplomo mayor, o sea, lo que envuelve al intestino delgado. Ahora que está tratando de recordar la anatomía. Sí, bueno. ¿Cuáles son las indicaciones? Quiste de páncreas, ¿no es cierto? Accesos hepáticos, tumoraciones, anomalías de todo tipo en el páncreas, por lo general el cáncer pancreático. ¿Sí? ¿Cuáles son las contraindicaciones? La absoluta o relativa podría ser, ¿no es cierto? Paciente que es alérgico al medio de contraste. Otro que es absoluta es si el paciente presenta problemas de coagulación. Si el paciente presenta problemas de coagulación, que se llama diátesis, ¿no es cierto? Es una contraindicación absoluta. Mientras que si el paciente es alérgico al medio de contraste, premedicándolo con anterioridad, posiblemente se le reduzca o se le anule este proceso de la reacción del medio de contraste. ¿Sí? Bueno.
Eso es el ideal, usar un medio de contraste hidrosoluble iodado, ¿no es cierto?, de 50 a 60 centímetros al 75% de su concentración, depende de la cantidad de dinero que tenga la persona. Por eso acá entra el concepto ALARA, ¿sí? Muchas veces los liposolubles son mucho más baratos que los hidrosolubles iodados, no iónicos. Entonces el paciente tiene que realizarse el estudio con el medio de contraste que más o menos pueda comprarse. Lo que está diciendo acá es que el inyector, o sea, usa una bomba automática, está utilizando de 300 a 400 libras. Eso es aproximadamente, se lo dividen por 2 de, ¿no es cierto?, de 150 a 200 kilos de presión, inyectando el medio de contraste, ¿no es cierto?, de 8 a 10 centímetros cúbicos por segundo. Eso le da, si ustedes usan 60 segundos, 6 segundos, ¿sí? ¿Por qué razón lo puede inyectar tan rápido? Recuerden que no es como la inyección automática que ustedes tienen que estar haciendo fuerza para inyectar el medio de contraste. La bomba lo calienta a la temperatura del paciente. Entonces la viscosidad del medio de contraste se reduce mucho e ingresa más rápido, ¿sí? Como pueden ver, ¿no es cierto?, la preparación del paciente le dice que le inyectan 10 centímetros cúbicos de Valium. ¿Por qué? Para calmarlo, ¿sí? La siguiente, bueno, acá lo que ven, ¿no es cierto?, es lo ideal, la aguja Konar o aguja Seldinger, ¿no es cierto? Acá se utiliza la aguja común, ¿no es cierto? Se coloca la guía por el medio, se saca la aguja, se coloca el hidratador, ¿no es cierto? Se colocan las guías, que son de acero hidrófilo generalmente, ¿no es cierto? Y el catéter de varios calibres, ¿sí? Por lo general 5 y 6F. O 5, 5,5 y 6F. El jabón iodado, ¿no es cierto?, y las torundas de grasa son utilizadas para la asepsia de la zona. El bisturí es si ustedes van a hacer la disección para ver la arteria femoral, ¿sí? Si es por punción directa, no necesitan el bisturí, ¿sí? Bueno, los campos verdes, hendidos y corrientes son los campos estériles, ¿no es cierto? Las pinzas de transferencia, la anestesia, el yodo, ¿no es cierto?, la solución salina es utilizada para limpiar el material una vez que queremos extraer el catéter, ¿sí? Bueno, como pueden ver, el medio de contraste, las vasijas, ¿no es cierto?, donde se van a ir colocando las cosas, las escudillas, las agujas, las jeringas, las válvulas de 3 vías sin extensión, el inyector, ¿no es cierto?, que es la bomba. Si no tenemos inyector, somos nosotros los que tenemos que estar haciendo junto con el médico el esfuerzo de inyectar el medio de contraste. El conector, ¿no es cierto?, que conecta la válvula de 3 vías con ¿no es cierto?, con el catéter que está ingresando, ¿sí?, para el médico que está realizando el estudio, ¿no es cierto? El gorro, la máscara, los guantes, todo tiene que ser estéril, ¿sí? Todo eso encima del equipo de radioprotección que tiene que tener el médico, que es el protector tiroideo, el chaleco plomado y los guantes plomados. Ahora, recuerden, todos los medios de protección que nosotros utilizamos no nos protegen de la radiación directa, o sea que alegremente nosotros no nos podemos estar poniendo tan cerca o debajo del emisor de rayos X, que es el tubo, ¿sí?, porque nos afecta. Todos los medios de protección plomados están diseñados para proteger al paciente, al médico y al radiólogo, ¿no es cierto?, de la radiación dispersa, no de la radiación directa. Bueno, el médico, como pueden ver, ¿no es cierto?, tiene que hacer todos los exámenes necesarios, ¿no es cierto?, y para realizar con éxito el estudio. Ahora, ¿por qué autorizar? Porque el médico tiene que lograr que el paciente firme el consentimiento informado. Si el paciente no firma el consentimiento informado, no hay manera, ¿no es cierto?, de que se pueda realizar el estudio, ¿sí? Si el médico está realizando el estudio sin el consentimiento del paciente, tiene que ser por causa de fuerza mayor, como en este caso, como la pandemia, ¿no es cierto?, que tenemos ahora del COVID-19, por causa de fuerza mayor se le tiene que realizar el estudio sin importar si el paciente va a morir o no, o si está en riesgo.
la justicia, ¿no es cierto?, y el gobierno le autoriza al médico a realizarlo. Si no fuese en ese caso, sí o sí necesita el consentimiento informado del paciente. Sí, bueno. Como pueden ver, ¿no es cierto?, como les repetí a ustedes, pueden ser por vía femoral o transradial. Si no pueden por ninguna de las dos, o si el ángulo del tronco celíaco es demasiado agudo, por vía axilar. ¿Sí? Se tienen que utilizar por lo general cola de cerdo, ¿sí? Puede usar palo de hockey o en forma de J, ¿sí? ¿Cuáles son los mejores? De poliestireno o poliuretano, ¿sí? Son más manejables que el resto, ¿sí? Y bueno, y como pueden ver acá, lo que se tiene que hacer es, ¿no es cierto?, es inyectar el medio de contraste idealmente con un inyector automático, pero eso es imposible muchas veces, entonces, muchas veces la inyección es manual. Bien. Sí, bueno, se toman todas las radiografías necesarias o que se necesiten, ¿no es cierto?, en la fase arterial o la fase venosa, ¿no es cierto?, con el centro, como pueden ver, a nivel del ángulo esplénico y hepático, ¿de qué? Del intestino grueso. Como pueden ver acá, de rutina, ¿cuántos se hacen? 2 placas por segundo durante 3 segundos, o sea que pueden hacer 6 placas, 6 disparos durante estos 6 segundos o una placa durante 3 segundos, ¿sí? Y si es un estudio en fase venosa, como pueden ver, una placa durante 2 segundos, durante 18 segundos, o sea que están haciendo 36 imágenes, ¿no es cierto? Como pueden ver ahí abajo, le dice, la última fase retardada sirve para ver la fase venosa y se ve también la fase capilar, o sea, si hay algún problema en las partes más finas de las arteriolas y las vénulas que alimentan los órganos. Bueno. Lo que, como pueden ver, tienen que evitar que haya alguna extravasación, o sea, que estén rompiendo una arteria o una vena. ¿Sí? Sí, como pueden ver, los cuidados post-estudio. Tienen que tener cuidado, ¿no es cierto?, que no haya una distensión abdominal, o sea, que haya ingresado aire dentro del abdomen. Acá lo que pueden ver es un estudio, ¿sí?, una proyección selectiva de la arteria celíaca donde se ven las arterias más representativas, la gástrica, la arteria hepática, la gastroduodenal y la esplénica, ¿sí? Esta es la vez como se ve realmente, ¿sí?, sin sustracción digital. Bueno, vamos a ver la arteriografía ahora. ¿Sí? Como pueden ver, bueno, fue descrita por un portugués, un brasileño en 1929, el que lo creó, ¿no es cierto? La técnica de Seldinger para utilizar los catéteres fue Seldinger, ¿no es cierto? Y se llama gold estándar aquel proceso que es irreemplazable en muchos tratamientos y cirugía vascular, ¿no es cierto? A pesar del desarrollo como la resonancia magnética o la tomografía, que son procesos no invasivos, ¿sí? Muchas veces los falsos positivos, falsos negativos, en tomografía o resonancia o en ecografía, son realizados con este procedimiento y tienen muchísimas probabilidades de encontrar la patología que en las anteriores. ¿Sí? Bueno, el preoperatorio siempre es diagnóstico, ¿sí? En perioperatorio, casos agudos, ¿no es cierto?, también puede ser diagnóstico. Por ejemplo, el popular infarto de miocardio, ¿sí? Si el paciente presenta un infarto de miocardio, se le hace un perioperatorio y se sabe si tiene o no, y automáticamente se lo interviene, ¿sí?, con un excelente resultado. O sea, se le coloca un esteno, se le destapa la arteria y se evita que se le dañe más el corazón. Por eso dicen en un postoperatorio hay un buen resultado siempre, siempre hay un resultado, ya sea diagnóstico o terapéutico, ¿sí? Bueno, el seriógrafo, como pueden ver, acá está hablando de un estudio de campo amplio, como que vimos nosotros, ¿no es cierto?, que tiene 30 por 120 centímetros, que es de campo grande, para ver arterias y venas
por lo general desde la pierna y todo el cuerpo. Y después está el detector plano, que por lo general son de 35 por 35, de 40 por 40, ¿sí? Lo que hace es transformar la señal, como pueden ver ahí. Recuerden, el conversor analógico digital de todos los equipos, ¿no es cierto?, se utiliza para eso. Convierte la imagen analógica en digital, suprimiendo todas aquellas estructuras que no necesitamos ver en el estudio. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la ventaja? Como pueden ver, disminuir la cantidad de contraste, disminuir el calibre del catéter, ¿no es cierto? Al ser computadora se lo graba en la memoria, o sea que no necesariamente no se tiene que estar viendo constantemente si hay alguna cosa o no, ¿sí? Y como dice acá, el menor tiempo que el paciente permanezca inmóvil. Se imaginan en fluoroscopía convencional tiene que estar mucho tiempo inmóvil, mientras que en la fluoroscopía digital el tiempo se reduce mucho. ¿Sí? Acá vemos una arteriografía cerebral. Se ve cómo sube, ¿no es cierto?, a través de la carótida, ¿no es cierto?, y cómo se bifurca. Bueno, la preparación es de 6 a 8 horas. La anamnesis, la evaluación, ¿no es cierto?, laboratorio. Si están coagulados, ¿no es cierto?, se les suspenden los anticoagulantes y se le asegura una vía venosa por cualquier casualidad. ¿Sí? Bueno, el riesgo es mínimo, ¿sí?, con la opacificación adecuada. Tratar de reducir el dolor, ¿no es cierto?, y provocar que el vaso no se contraiga. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son puntos a tener en cuenta? Alergias, la diabetes, la insuficiencia renal y la hipertensión, que son contraindicaciones que pueden llegar a ser absolutas en algunos casos, pero son relativas. Con una buena medicación y una buena hidratación en un paciente diabético se le puede realizar el estudio. En un paciente renal que no tenga insuficiencia renal grave se le puede realizar el estudio. En un estudio para un hipertenso habría que evaluar cuál es la reacción al medio de contraste. ¿Sí? Bueno, ahí como podemos ver los materiales, ¿no es cierto? Bueno, vemos los medios de contrastes, cómo se dividen, ¿no es cierto? Gas carbónico con Z, esa está muy buena. La siguiente. Bueno, ahí está mostrando, ¿no es cierto? Los iónicos son dolorosos, ¿no es cierto? Pueden producir retención de líquidos, ¿no sé? Y no se recomienda utilizar en pacientes con insuficiencia renal, ¿sí? Son muy dolorosos, ¿sí? Y pueden causar daño dentro del arterio del vaso, ¿no es cierto?, porque tienen mucha viscosidad. Recuerden que la viscosidad es una resistencia mecánica a la inyección y esa resistencia mecánica le puede lastimar el interior de la vena, ¿sí? Bueno, ahí están los no iónicos, ¿no es cierto? Disminuyen, ¿no es cierto?, mucho la carga iónica, ¿no es cierto?, y la cantidad de la reacción adversa que pueden llegar a tener, ¿sí? Y como pueden ver, hay un nivel iónico como el Hexabril, ¿no es cierto?, que puede provocar trombosis dentro de la vena, ¿sí? Por lo cual también hay que estar recubriendo el catéter, como recuerden, con ácido benzoico o con heparina, ¿sí?, para evitar la formación de trombos, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los efectos colaterales? Alergia, ¿sí? Puedes intoxicar a los riñones y hay una sensación o dolor de quemadura cuando se está inyectando el medio de contraste, ¿sí? Bueno, el gas carbónico nosotros no lo utilizamos, pero en otros lugares sí, ¿no es cierto? Se inyectan de 25, como pueden ver ahí, ¿no es cierto? Tiene bajo costo, se utiliza muchas veces cuando hay alergia al yodo, no acá, ¿no es cierto? Bueno, hay ausencia de intoxicación de los riñones, ¿no es cierto? Bueno, y acá, como pueden ver, el catéter, ¿no es cierto?, tiene dilatador, introductor, los alambres guías, ¿no es cierto?, el intercambiador y las guías hidrófilas, ¿no es cierto?, de baja fricción, están recubiertas de teflón, ¿sí? Evita que se formen sobre la capa, ¿no es cierto?, se aglutinen los glóbulos rojos.
Pero, ¿qué es lo que tiene el teflón? Impide que el paciente, que el médico pueda maniobrar, pierde maniobrabilidad o rotación del coso de la guía, ¿sí? Bueno, como pueden ver, acá están, qué suerte que tienen, ¿no? Acá tienen las tablas donde están diciendo qué tipo de guías tienen, ¿sí? Las Terumo, la más conocida, ¿sí? Después están las Rosen, todas tienen, cada una tiene una aplicación específica, ¿sí? Como pueden ver, son supraselectivas para estenosis, ¿no es cierto? Para recadenciación, para cambio de catéteres, ¿no es cierto? El Terumo es utilizado para muchas cosas más que las otras, ¿sí? Pero por lo general son muy selectivas en la utilización. La mayoría utilizan las rígidas con el floppy. El floppy quiere decir que son muy blandas en la punta, ¿sí? Pero ¿qué es lo que tienen? Que son de oro platino, ¿sí? Y son muy, muy, muy caras, ¿sí? Son utilizadas, como pueden ver, para hacer se llama arteriografía transcutánea, bueno, es para hacer, digamos, un estudio, para hacer un procedimiento, colocarle un stent en las arterias coronarias del corazón. Me disculpen que me olvidé el nombre ahora, porque son tantos. Sí. Sí, ahí ven las formas que tienen, ¿sí? El cola de cerdo, el palo hockey, Simmons, Cobra, Sidewinder, ¿no es cierto? Vemos una aguja con digamos, un dilatador introductor con dos bocas, ¿sí? ¿Sí? Vemos las agujas, ¿sí? Cómo se ven, ¿sí? Cómo es la aguja Seldinger, cómo es la aguja común, ¿sí? Cómo son las guías, cómo están formadas las guías, ¿no es cierto? No todas las guías son iguales, ¿sí? Como pueden ver. Unas le permiten ser más maniobrables que las otras, ¿sí? La forma en la que terminan. Recuerden que las guías son tan finas como el cabello de nosotros, ¿sí? O sea que, y aún así no se rompen porque son de acero, ¿sí? Y no están hechos de un solo alambre, sino que son miles de filamentos que están formados, ¿sí? Bueno, como pueden ver, las vías son transfemoral, transbraquial, la translumbar, que fue creada por Dos Santos, ¿no es cierto? Este hombre, que es algo cuando ustedes no pueden acceder por ninguna otra vía, porque hay estenosis, hay procesos tortuosos en las arterias, en la vena, entonces ustedes directamente hacen una punción translumbar, ¿sí? Buscando o la femoral, la arteria aorta o la vena cava, ¿sí? Y bueno, y acá faltaría la axilar, que es la última de elección, ¿sí? Y después están todas las venosas, ¿sí? Bueno, la inyección, ¿no es cierto?, preliminar, lo que UBI trata de hacer es saber dónde está ubicado el catéter, ¿sí? Bueno, la inyección manual es para los miembros por lo general, pero el inyector mecánico es para el resto del sistema circulatorio. Bueno, la punción, como pueden ver, ¿no es cierto?, como vimos en clases por Zoom y acá, es siempre 2 centímetros en donde está el pliegue inguinal, ¿sí? Bueno, como pueden ver, si el trayecto es sinuoso, lo que está haciendo es pasar una guía blanda o hidrófila, ¿sí? Bueno, el introductor asegura que la guía no esté en la aorta para retirar la misma. O sea que es una guía bastante larga, ¿sí? Bueno, como pueden ver, ahí está lo que es una arteriografía retrógrada, ¿sí? ¿No es cierto? Para llegar hasta donde nacen las arterias celíacas, para ser por lo general miembro inferior, ¿sí? Anterógrada, ¿sí? Cómo se hace la punción, ¿no es cierto? Bueno, la arteria femoral, ¿no es cierto? El sitio preferido es la femoral, ¿sí? Sobre la cabeza femoral para compresión eficaz, como ven, sobre la cabeza o el cuello, siempre es en esa zona, ¿sí? Cuando no es factible, lo que se hace es el acceso braquial, ¿sí? Por acá, ¿sí? Por las arterias medianas del radio, ¿sí? Bueno, la imposibilidad de cualquiera de esas, ¿no es cierto?,
es hacerla directamente, como pueden ver, una canulación aórtica translumbar, ¿sí? O si no, axilar, perdón, ¿sí? Es, como pueden ver, a qué altura se lo hace, ¿sí? Bueno, las indicaciones, isquemias. La isquemia, recuerden, es la falta o la reducción de circulación, ¿no es cierto?, de la sangre por un territorio vascular. Las dilataciones aneurysmáticas es una dilatación demasiado monstruosa, digamos, de las arterias o de las venas, ¿sí? Comunicaciones arterias-venosas que son conocidas como malformaciones arteria-venosas, ¿sí? Traumatismos o para ver procesos postoperatorios, ¿sí? Bueno, la compresión puede ser manual o mecánica, ¿sí? Cuando le hicieron el estudio a mi tío, digamos, el médico siempre dice, consiga cómprese 1 kilo de azúcar, dice. Si es Leremos, Lich, mejor, dice. Y no sabemos por qué, bueno, habían descubierto que colocando una bolsa de azúcar o una bolsa de arroz, ¿no es cierto?, sobre el sitio de punción, funcionaba muy bien, mejor que estar colocándole una banda, ¿no es cierto?, o una gasa y tratando de ajustarle la zona, colocándole sobre la misma, digamos, sobre la zona de punción o de disección, el paquete, ¿no es cierto?, con 1 kilo de azúcar o de arroz, cumplía la misma función y era más cómodo para la persona, ¿sí? Bueno, y como pueden ver, si es una punción braquial, tienen que buscar lesión neurológica. ¿Por qué? Porque le pueden pegar al nervio. Bueno, como pueden ver ahí, las situaciones, el crecimiento de la aorta, ¿no es cierto?, es lo mejor en resonancia, como pueden ver, y tomografía. La disección aórtica es la coartación de la aorta, es saber dónde, ¿no es cierto?, comienza la disección para poder colocar el stent y evitar que el paciente sufra algún tipo de accidente, ¿no es cierto?, y se muera. La oclusión de la aorta de la ilíaca, ¿no es cierto?, bueno, para poder colocar un stent, ¿no es cierto?, y para ver si tiene algún traumatismo, ¿no es cierto?, por lo general en accidentes. Bueno, ahí ven, ¿no es cierto?, un cateterismo de la aorta, ¿no es cierto?, con un aneurisma bastante grande parece ser. Como pueden ver, ahí hay unas estenosis y unas partes donde no se puede, donde no hay circulación. Sí, bueno, las estrategias, ¿no es cierto?, pacientes sin pulso, ¿no es cierto?, para ver si tienen buenos pulsos o no, ¿no es cierto?, puede ser selectiva porque tiene hipertensión, ¿no es cierto?, por lo general la selectiva es para ver los estudios del riñón, ¿sí? Si hay una isquemia mesentérica, si hay un sangrado en el divertículo de los intestinos delgados, porque el divertículo se produce por lo general en el intestino delgado, ¿sí? Bueno, en la carótida, las subclavias, ¿no es cierto?, en cualquier lugar. Ahí, ¿qué es lo que estamos viendo? Cómo es la punción, ¿sí? Cómo se ve un estudio hecho con una composición de imagen, ¿no es cierto?, de una arteriografía unilateral del miembro inferior. ¿Sí? Acá se ve una bilateral, ¿no es cierto?, y se ve donde hay una oclusión en el paso de la sangre en la parte izquierda del paciente. ¿Sí? Acá se ve la aorta, ¿sí?, cómo alimenta, digamos, va alimentando. ¿Sí? Estas son miembro inferior, ¿sí? Ven cómo, digamos, hay una oclusión y después de un proceso operatorio, ¿no es cierto?, invasivo, se le coloca un stent o se procede a destapar la zona. Como pueden ver, la circulación vuelve a ser normal. Sí, bueno. Isquemia es evitar que el órgano sufra, ¿no es cierto?, algún tipo de enfermedad, ¿sí? Si es crónica es peligrosa, ¿sí? Y como pueden ver, ¿no es cierto?, la isquemia se hace con un estudio de arteria mesentérica superior proximal o selectiva, ¿sí? Bueno, buscando trombosis, ¿sí?, venosas o arteriales, ¿sí?
como pueden ver, es bastante largo, ¿sí? Ahí vemos un estudio, ¿no es cierto?, de una ortografía, como se ve toda la parte, ¿no es cierto? Bueno, ¿cuáles son los artefactos más comunes? Por eso muchas veces los médicos angulan el equipo, ¿sí? La superposición de los vasos, ¿no es cierto?, bifurcaciones o estructuras esqueléticas, pero bueno, la estructura esquelética se elimina por la sustracción de imagen. Entonces, lo más difícil es evitar el movimiento del paciente o el dolor cuando el paciente está realizando el estudio de miembros inferiores que hace que se mueva. Para evitar la sensación, muchos le tratan de hacer anestesia, ¿sí? Bueno, o le colocan, mientras va ingresando el catéter, anestesia en el interior del catéter, ¿sí? Y se debe principalmente, como pueden ver, a la reducción de eso se logra utilizando un líquido hiposmolar o un medio de contraste isosmolar, ¿sí? Si ustedes usan un medio de contraste hiperosmolar, están haciendo que el paciente sienta mucho dolor, porque recuerden, es más denso y es más viscoso, ¿sí? Y mientras va recorriendo la arteria o la vena, le provoca dolor. Si hay vasodilatación, tratan de evitar que sienta dolor, ¿no es cierto? Y le colocan un vasoconstrictor y le colocan anestesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque si esa zona se dilata, los vasos se dilatan, esa zona se calienta, ¿sí? Es como cuando ustedes se golpean, ¿sí? El mismo proceso que ustedes tienen cuando uno se pega un porrazo, vieron que donde se golpearon se inflama y se pone caliente. Bueno, ¿por qué? Porque los vasos, ¿no es cierto?, se dilatan para dejar que pasen los elementos que van a reparar la zona que está golpeada. Bueno, pasa lo mismo en este caso, pero por reacción al medio de contraste. Sí, bueno. Entonces, estos son los agentes más farmacológicos que tienen que utilizar, ¿sí? Vasodilatadores, tienen que ver siempre, medir la presión, ¿no es cierto?, tener anticoagulantes a mano, ¿sí? Las complicaciones que pueden tener, bueno, las reacciones alérgicas, ¿sí? Tener cuidado con romper, ¿no es cierto?, el vaso donde se trabaja, eso es la disección o fracción vascular, ¿no es cierto? Y si tiene, en el caso de tener, digamos, varices o tener algún trombo o algún émbolo en alguna arteria, ¿no es cierto?, por realizar el movimiento del catéter puede desprenderse y puede causar algún tipo de problema, ¿sí? Porque ese coágulo puede viajar hacia el corazón, hacia el cerebro o hacia el pulmón y causarle más problema al paciente. Esa es una complicación, ¿sí? Bueno, cuando se está realizando la punción, ¿sí? Hematoma, o sea que el paciente puede sufrir como si se hubiesen golpeado, ¿sí? Trombosis, ¿no es cierto?, o se le puede inflamar la zona, ¿sí? Alejados, como pueden ver, disección y perforación o embolia por rotura del catéter. ¿Por qué embolia por rotura del catéter? Porque si se rompe el catéter, los glóbulos blancos y los glóbulos rojos reaccionan, ¿no es cierto?, y lo van tratando de envolver. Y a la medida que lo van tratando de envolver, porque es un cuerpo extraño, ¿no es cierto?, van bloqueando el vaso por donde tiene que circular la sangre, ¿sí? Entonces produce un émbolo, ¿sí? Como pueden ver, la mortalidad es muy baja. El porcentaje de reacciones adversas también es baja. De cada 100 personas, lo que le dice acá, que va a haber 7 personas que lo van a sufrir, ¿no es cierto? Lo más común son los accidentes de punción, ¿no es cierto? 93%, ¿no es cierto? En orden creciente, femoral, translumbar y axilar, ¿no es cierto? Varía según la experiencia del médico. Mientras más experiencia tenga el médico, menor va a ser la probabilidad de que tenga accidente, ¿no es cierto? Y bueno, se realiza únicamente cuando se proyecta un acto quirúrgico, o sea que van a realizar algún procedimiento específico en el paciente. Hacerlo por hacer, como pueden ver, no se lo tienen que hacer, ¿sí? Es algo específico que se pide por una razón específica, ¿sí? Para saber si tiene algo o si se lo va a operar al paciente. Si no, no tiene sentido realizar un estudio de hemodinamia. Sí, bueno. Las patologías más comunes son la aterosclerosis, que son las placas, ¿no es cierto?, que
que están dentro de las venas o arterias, traumatismos, ¿sí? Accidentes o algún problema que tienen las personas, alguna enfermedad inflamatoria de las arterias y venas o de los órganos, ¿sí? Como pueden ver, ese es un ateroma, ¿sí? Como pueden ver, está reduciendo mucho el paso de sangre. Sí, bueno, es obstructiva, ¿no es cierto? Bueno, estenosis puede llegar a provocar disección, ¿no es cierto? Aneurisma y trombosis, si se desprende, ¿sí? La diabetes es multisegment, digamos, en la diabetes, la diabetes, perdón, es multisegmentaria, ¿no es cierto? O sea, se produce en muchas partes del vaso, no en un solo, ¿no es cierto? Es distal, o sea que puede realizarse lejos de las zonas de estudio, ¿no es cierto? Y provoca que el paciente pierda capacidad muscular, como pueden ver, hipertonía distal, ¿sí? Pierde capacidad de reflejos distalmente, tanto en los miembros superiores como inferiores, ¿sí? Acá vemos eso, ¿sí? Miren cómo se ven las obstrucciones que tienen ahí en las rodillas, ¿no es cierto? En una se ve perfecta, en el otro no se ve nada, ¿sí? Todos estos son estudios arteriales, ¿sí? Sin sustracción digital. Miren el proceso tortuoso, cómo se ven las arterias y la vena, ¿no es cierto? De una u otra forma, para las venas y arterias construyen nuevos pasos para evitar y no dejar de irrigar la zona, como pueden ver, ¿sí? Bueno, esto también son todos procesos tortuosos que tiene, digamos, porque tiene que salir. Eso es yo creo que es un paciente con diabetes, como pueden ver, la ateromatosis toda tortuosa en varios lugares, no solamente en uno. ¿Sí? Más ejemplos, esta es una aorta de perfil. Listo, bueno, hasta la próxima.